Fundación de NAES. La enseñanza de la religión islámica en la educación pública. Cuestionario propuesto para las entrevistas en vídeo a personalidades. Las 12 cuestiones que planteamos están formuladas no solo desde la perspectiva de lege data en el marco de la Constitución Española de 1978, sino también en la perspectiva de la lege ferenda, en unos días en los que se viene hablando de la reforma de la Constitución, con ocasión de la publicación, BOE del 11 de diciembre de 2014, del currículo del área de enseñanza religión islámica de la educación primaria. Primera. Deberían modificarse los artículos 16.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Y 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. De la Constitución Española de 1978. Pues mira, yo soy partidario de una gran reforma de la Constitución. Sin embargo, creo que en esos puntos la Constitución española consiguió una redacción equilibrada, manteniendo lo que es importante en una democracia, que es la confesionalidad del Estado, y que creo que la Constitución sí proclama lo que es necesario en una sociedad como la española, y es una relación especial con aquella religión que está asociada a nuestra identidad histórica y que más allá de las cuestiones de fe, que es algo absolutamente personal, está relacionada de manera muy estrecha con el modo en el que vivimos, con el modo en el que nos comportamos y, en definitiva, con los grandes valores que compartimos. Por lo tanto, yo creo que en esos puntos la Constitución ha conseguido un equilibrio muy importante, respetando la libertad religiosa, que es algo que no hacen los países de nuestro entorno por el sur, ni siquiera Marruecos, y que, por otra parte, establece unas relaciones especiales y prioritarias con aquella religión que profesa la inmensa mayoría de la sociedad española y que, insisto, está relacionada con nuestra identidad histórica. Por lo tanto, hay razones sociológicas e históricas para que esta redacción de la Constitución se haya hecho de esta manera. Segundo. ¿Cómo interpretar el punto 3 del artículo 16 de la Constitución, en tanto que él destaca la cooperación con la Iglesia Católica, sin limitarse a englobarla en la norma general y las demás confesiones? Bueno, probablemente tengo que volver a incidir en la misma argumentación. La explicación es que España es una nación que abraza el cristianismo hace 15 siglos y eso tiene algo que ver con nosotros, tiene algo que ver no solo con nuestra historia, sino con el modo en el que hoy nos comportamos. Incluso eso, de una manera o de otra, y respetando la confesionalidad del Estado, que por otra parte es una herencia también de nuestra civilización, de aquella proclama de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, lo que ha conseguido todo ese devenir histórico a través de la asociación de la sociedad española a una religión determinada, ha sido que hoy tengamos unos valores determinados e incluso eso ha impregnado nuestras normas de convivencia, nuestras normas políticas, nuestro código penal. Todo está relacionado con aquello que han creído los españoles a lo largo del tiempo. Y por lo tanto se entiende y es comprensible que haya una mención explícita a la religión católica, que es la religión mayoritaria en España. Tercero. ¿Cómo interpretar la limitación de la premisa confesional del punto 16.3 en su norma de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española? ¿En qué campos cree usted que cabe aplicar esta norma, recogiendo la diferencia que se hace entre Iglesia Católica y las demás confesiones? Bueno, yo creo que al final lo que hace nuestra legislación y la Constitución es la norma fundamental de nuestra legislación, es tener en cuenta la sociedad en la que está inserta unas determinadas instituciones. Las instituciones, las leyes también son instituciones, no nacen de la nada, vienen de algún sitio, tienen una impregnación que tiene que ver con las características de una sociedad determinada. Sería absurdo que, teniendo en cuenta la religiosidad de la sociedad española asociada al catolicismo, la Constitución no hubiera hecho una referencia y hubiera tratado en absoluto plano de igualdad a todas las religiones, al budismo, al islamismo o a cualquier otra extravagancia sectaria, por ejemplo. Podría haber sido así. Sin embargo,
yo creo que la Constitución fue muy precisa en esta redacción y supo tener en cuenta lo que es la sociedad española, la identidad de los españoles. Que por otra parte, hay veces que se dice que el Estado financia a la Iglesia Católica, ¿no? Son los españoles, a través de un mecanismo que el Estado proporciona, que es el de la recaudación de los impuestos y la casilla de la Iglesia u otros fines sociales, pero son los propios españoles los que toman esa decisión. Es verdad que el Estado facilita esa labor a la Iglesia Católica, pero esa financiación viene a través de la propia sociedad española. Cuarto, en el punto 3 del artículo 16, habla de las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Cree usted que esta cooperación debe incluir también la cooperación con las normas confesionales proselitistas, incluso en el terreno educativo, propias de la religión católica y del Islam? No, yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es tener relaciones institucionales con todas las expresiones mayoritarias y minoritarias de la sociedad española. Lo que no creo que tenga que hacer el Estado, y más en un contexto como el actual, en el que se está dificultando la enseñanza de la religión católica, se están eliminando los crucifijos de la escuela pública, es abrir las puertas a la enseñanza de cultos minoritarios y en algunos casos incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico y con nuestra propia identidad histórica. Quinto, considera que la forma de precisar los límites de cooperación, sobre todo en lo relativo a la enseñanza, si fuera el caso, debe fijarse por la mayoría parlamentaria o por acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales, suscritos entre el Gobierno y los representantes de las diferentes confesiones. ¿Todos estos representantes confesionales tienen el mismo valor de representación o con qué criterios habría que discriminarlos? ¿No le parece demasiado ambiguo el concepto de más confesiones? Sí, es verdad que es un concepto ambiguo y por lo tanto cualquier acuerdo de esa naturaleza que tiene una importancia extraordinaria, porque al final la educación y los valores y las ideas que se transmiten a través del sistema educativo reglado son algo esencial, debería venir por decisiones de la mayoría parlamentaria y no por decisiones del gobierno. Yo creo que los criterios para acuerdos de esa naturaleza deberían ser dobles. Por un lado, la importancia en la sociedad española o en un área determinada del territorio español de una confesión religiosa concreta, y por otra parte, los valores y las ideas y los principios en los que está sustentado esa confesión religiosa. Hay que ver si son compatibles con nuestras normas de convivencia, con lo que representa la democracia liberal, la civilización occidental, en definitiva, con lo que somos. Podríamos precisarlo. El respeto a la igualdad entre el hombre y la mujer. Es decir, hay una serie de elementos que han de ser respetados por cualquier religión que quiera hacer proselitismo en España, sin ninguna duda. Sexto, ¿cree usted que el islamismo es un asunto privado, un sentimiento, y que por tanto no cabe darle el tratamiento propio de un asunto de interés público? Bueno, yo creo que el islamismo es una religión que en muchos puntos, y sobre todo en las expresiones fundamentalistas, choca. No es que pueda resultar algo contradictorio, sino que choca frontalmente con nuestras normas de convivencia y con los valores de la sociedad occidental. Es un asunto privado, pero deja de ser un asunto privado cuando un señor, por tener fe islámica, decide que puede agredir a su mujer si ésta no le obedece. Eso ya no es un asunto privado, es un asunto público, aunque ocurra dentro de las paredes de una casa. Séptimo, ¿es compatible la Sharia con el ordenamiento jurídico español? Por ejemplo, ¿la enseñanza del Islam atenta contra los derechos conquistados por la mujer en España? ¿Es o no la poligamia un rasgo cultural del Islam? ¿Se puede financiar la enseñanza de una doctrina que defiende la legalidad y moralidad de la poligamia? Sin ninguna duda no. Yo creo que todas esas características del Islam son incompatibles no solo con nuestro ordenamiento jurídico, sino con lo que somos, no con lo que somos los españoles, con lo que somos todos los occidentales, los europeos, los americanos del sur y del norte, y por lo tanto no hay ninguna forma de concordar, de llegar a un punto intermedio. Las expresiones moderadas del Islam, si las hubiera,
que renuncien a toda esa serie de principios incompatibles con nuestra democracia, pues no tendrían por qué suponer ningún problema para nuestra sociedad, pero en la medida que quieran implantar la Sharia, que quieran perseguir a aquellos que cambien de fe, que defiendan la desigualdad entre el hombre y la mujer, o mejor dicho, la obediencia de la mujer al hombre, pues no solo son incompatibles con nosotros, sino que han de ser combatidos por nosotros. El problema es que la patraña del multiculturalismo, abrazada por las oligarquías económicas y políticas europeas para mantener la tradicional amistad con los jeques saudíes, que son los que están promocionando el wahabismo en toda Europa, es decir, las expresiones más fundamentalistas del Islam, hace que muchos líderes europeos manifiesten una tolerancia insoportable a aquello que nos está destruyendo por dentro y que estamos percibiendo durante estos días, porque los asesinatos que se están produciendo en estos momentos en suelo europeo por parte de fundamentalistas islámicos no proceden simplemente de la inmigración o de personas venidas de otros lugares, no, proceden de europeos, nacidos en Europa, criados en Europa, educados en Europa. Es decir, Europa tiene una gran responsabilidad porque ha permitido que esas expresiones fundamentalistas se propaguen en las mezquitas financiadas por aquellos con los que tenemos acuerdos importantísimos y cuyos petrodólares son deseados por las oligarquías europeas, bien sean económicas o políticas. ¿Hasta qué punto la enseñanza del Islam puede comprometer la propia idea de nación española en relación con planes como el de la Umma? ¿Cree que la enseñanza del Islam puede abrir la puerta a ideas como la teocracia, incompatibles con la democracia? Sin ninguna duda, creo que la enseñanza del Islam, en la medida que no es capaz de separar los planos, las dimensiones religiosas y políticas, son incompatibles con nuestra democracia, y además creo que comprometen también la nación española en la medida que creen en la internacionalización, en una idea superior por encima de las naciones. Pero ojo, hay muchos españoles que, sin ser islamistas, y de determinadas fuerzas políticas que también sostienen esa idea y que creen en la superación de los estados, en la superación de las patrias. Por lo tanto, las amenazas a la nación española no solo procederían del islamismo, sino también de algunas doctrinas abrazadas ampliamente por muchos ciudadanos españoles. Además, la enseñanza del Islam en España, o el proselitismo del Islam, compromete no solo la nación española desde una perspectiva territorial, sino que la compromete desde una perspectiva de su identidad. Sería absurdo negar que la identidad histórica de España se ha conformado en 8 siglos de pelea frente a un Islam invasor que mantuvo en la opresión, más allá del mito de la convivencia idílica de las tres culturas, a los españoles durante mucho tiempo, y que en esos 8 siglos de recuperación del territorio nacional y de conformación de una identidad nacional creada también en contra de lo que representaba el Islam, cuando eso concluye, España sigue en conflicto de alguna manera con los países islámicos, bien con el Imperio turco o bien hoy con naciones vecinas como Marruecos, aunque queramos ponderar mucho su amistad, pero que anhelan parte del territorio español, naciones que por otra parte no permiten el proselitismo y expulsan, sorprendentemente, esto mucha gente no lo sabe, de Marruecos, que parece el icono de la moderación en el Islam, y expulsan a aquellas personas que hacen proselitismo de otras religiones, a pesar de que sí permiten la libertad de culto, pero no la libertad de conciencia. Es decir, nosotros podemos ir a la Iglesia Católica de Tetuán, pero si salimos y hablamos de la religión católica a cualquier vecino de Tetuán, podemos ser inmediatamente expulsados y puede ser castigado, según la legislación marroquí actual, ese ciudadano marroquí que se pueda convertir al cristianismo. Eso es así. Entonces, yo creo que tenemos que saber cuál es el contexto en el que vivimos y cuáles son las amenazas de la sociedad española. 9.
¿Son compatibles con la Constitución de 1978 algunas suras del Corán relativas al yihad, como la sura 9.5, matad a los politeístas en cualquier parte donde los encontréis? Bueno, a mí la Constitución me parece importante. Yo creo que las democracias tienen que estar matizadas por una Constitución, es decir, lo más importante de la democracia son las normas. Ahora bien, a mí no me importa que esa sura sea incompatible con la Constitución, es que aunque fuera compatible con la Constitución, esa sura es incompatible con todo lo que somos, y es incompatible con cosas mucho más importantes que nuestra Constitución, y ha de ser combatida, perseguida y castigada en aquellos que la propaguen dentro de nuestras sociedades. No solo en aquellos que la ejecuten, sino en aquellos imanes que estén defendiendo esos planteamientos, que deben ser perseguidos, deben ser juzgados y después de un juicio justo, en su caso, condenados y encarcelados y expulsados del país en el caso de que no tengan pasaporte español, y si todavía cabe la posibilidad, el pasaporte español debería ser retirado. 10. ¿Considera viable una reforma de la Constitución que sustituya la asignatura Religión por una asignatura denominada Historia de las Religiones Comparadas o por una asignatura denominada Filosofía de la Religión? La verdad es que cuando yo estudié lo pude hacer sin ningún conflicto, conociendo lo que eran otras religiones, cosa que en otros países no se permite. Pero los españoles hemos podido estudiar historia de las religiones dentro de la asignatura de historia. Yo he estudiado lo que representaban otras religiones siendo un adolescente, y por otra parte hemos tenido la opción de optar por la que, en la educación pública, por la que era la religión mayoritaria de la sociedad española, la religión católica, o la asignatura de ética o de ciudadanía para aquellos padres que no querían que sus hijos estudiasen religión católica. Yo creo que esa era una posición equilibrada que hoy está siendo combatida por el laicismo radical, que es el principal aliado del fundamentalismo islámico. 11. ¿Qué opina usted sobre el argumento que justifica la asignatura Religión a título de categoría cultural, como puede serlo la historia del arte, la historia de la literatura o la historia de la música? Bueno, yo creo que es importante que en el ámbito de historia de las religiones se estudie las religiones como categoría cultural. Es más, para muchos españoles que no tienen fe, sin embargo, pueden entender que la religión católica es una categoría cultural importante a conocer y a saber para entender lo que es la propia sociedad española, nuestras propias normas, nuestra propia identidad. La fe sí que es algo que está en la dimensión privada, pero las expresiones de una fe y de toda una religión, de una manera o de otra, están en la dimensión pública, y eso es inevitable yo creo que para todos los ciudadanos españoles. 12. En su opinión, ¿cree posible que pueda contemplarse la cuestión de la asignatura Religión en el contexto de una alternativa a las asignaturas de ética o ciudadanía? Yo creo que sí. De hecho, eso es algo que ya ha venido ocurriendo en el pasado, y yo creo que esa es una buena solución, que los propios padres elijan cuáles son las características de la conformación moral de sus hijos a través de la elección de estas asignaturas. A mí eso me parece que es algo completamente normal, y no que sea el Estado el que decida la conformación moral del individuo. Yo creo que esos terrenos morales son competencia de las familias en la medida en que no choquen frontalmente con nuestras normas de convivencia, y creo que sí es posible que exista la posibilidad de elegir entre esas distintas asignaturas, o bien religión, o bien ética, o bien ciudadanía, y que esto sea algo que decidan los padres para que la educación reglada que reciben sus hijos, y no solo la educación que reciben en casa, pueda estar de acuerdo con sus principios y con sus valores.